27 voluntarios de universidades de toda España y de Reino Unido trabajan en la cuarta campaña de excavaciones en el yacimiento del Abrigo del Molino, un punto clave ubicado junto al río Eresma y muy cerquita de la capital que nos puede ayudar a conocer los últimos momentos del hombre de Neandertal en la península ibérica. Hoy queremos acercarnos a su trabajo diario. Buenos días, David. Hola Laura, ¿qué tal? Es la cuarta campaña de excavaciones en el Abrigo del Molino. ¿Cuántos voluntarios estáis este año aquí? Pues estamos ahora mismo 16 personas trabajando de manera continua en el Abrigo del Molino y ha habido en la primera quincena otras 15 personas. En total, entre los que se han ido y los que estamos ya desde el principio, somos unas 27 personas. ¿Quién hace posible estas excavaciones? Bueno, pues estas excavaciones en principio son posibles gracias al apoyo, la financiación de la Junta de Castilla y León. También el ayuntamiento colabora desde el principio y luego tenemos un grupo de patrocinadores y colaboradores como José María, de Pablo, Radalki, La Trévede, que nos ayudan en distintos aspectos que son fundamentales para poder llevar el proyecto adelante. Es momento de recordar cómo nacía este proyecto, cómo se encontraban los primeros restos y en todo lo que ha derivado. Pues sí, esto se descubre en el año 2012, pues prácticamente de manera casual, pero en el marco de unas investigaciones que ya llevamos realizando desde el año 2009. Y bueno, pues como ya hemos comentado en otras ocasiones, el abrigo, o lo que hoy se ve que es el abrigo, está totalmente colmatado hasta arriba de sedimentos y en el perfil afloraban algunos materiales, industria lítica, restos de siles, de huesos, que pues nos dieron que pensar que existía un yacimiento paleolítico en este lugar. ¿Dónde nos situamos exactamente? Bien, estamos en el Valle del Eresma, en el entorno periurbano de la ciudad de Segovia, muy cerquita del Alcázar, a prácticamente 400 metros en línea recta, en lo que se conoce como la senda del Cretácico, que es parte del camino natural del Eresma y que es una senda que se puede transitar perfectamente desde la ciudad de Segovia, desde la Fuencisla, hasta varios kilómetros aguas abajo del Eresma. Dicen que este yacimiento es especial, es importante porque nos puede ayudar a conocer los últimos momentos del hombre de Neandertal en la península ibérica. Sí, efectivamente. Son pocos los yacimientos de esas características que hay en el interior de la península. Tenemos bastantes yacimientos en el norte de la península, unos pocos en el sur. La cronología para la extinción de los neandertales en la península ibérica, que es lo mismo que decir que en toda Europa, está fijada en torno a 40.000 años, 42.000 años antes del presente. Y en el Abrigo del Molino tenemos precisamente 3 niveles de ocupación humana diferentes por parte de grupos neandertales fechados entre unos 40 y unos 50.000 años. Eso quiere decir que los neandertales que habitaron el Abrigo del Molino están ubicados cronológicamente en el momento en el que esta especie se está extinguiendo del continente europeo. Por lo tanto, al haber pocos yacimientos de esas características en todo el interior de la península, podemos decir que es uno de los yacimientos más importantes para saber cómo se produjo ese fenómeno de paulatina extinción del norte a sur. Este era un yacimiento o era un lugar puntual, aquí no estaban viviendo continuamente. Sí, por el modo de vida que tenían los neandertales, que eran grupos cazadores-recolectores, con una movilidad elevada en función de su subsistencia, ¿no?, de sus necesidades vitales, podemos decir que no hay ningún yacimiento que fuese habitado de forma permanente. Ahora bien, hay yacimientos más estables que otros, y en el punto en el que nos encontramos en el Valle de Eresma, el Abrigo del Molino, pues sería un lugar importante en el tránsito de estas poblaciones, seguramente entre el norte y el sur de la península, y es un lugar que nos ha dejado evidencias de muchos momentos distintos a lo largo del tiempo de presencia humana. Por lo tanto, los niveles de ocupación humana no son las evidencias de una sola ocupación, sino que son la acumulación, el fruto de distintas presencias puntuales en esta zona del Valle del Eresma. En esta zona del yacimiento, aquí hemos realizado una limpieza del perfil estratigráfico, del relleno sedimentario del abrigo, en la que se pueden ver algunos de los niveles de la parte superior, de la parte media del yacimiento, algunos de los cuales coinciden con los momentos de ocupación humana. En concreto, este que vemos aquí
esta zona de aquí, sería el momento en el que por primera vez el abrigo del molino comienza a ser ocupado por grupos neandertales. Es decir, a esta altura es donde nos encontramos las primeras ocupaciones humanas. ¿Y ese sería el primer nivel? Ese sería el primer nivel de ocupación, el primer nivel con evidencias antrópicas. ¿Los siguientes cuáles serían? El segundo nivel, a esta altura, que es la zona en la que están excavando ellos ahora mismo. Es un nivel fechado en torno a 45.000 años aproximadamente y hasta ahora es el nivel de ocupación más importante que hemos documentado en el abrigo del molino, con una gran densidad de restos, tanto estralítica como de fauna. ¿Y el tercer nivel dónde vendría la marca? El tercer nivel aquí no está representado, ya que está todavía más arriba, sí que lo podemos ver en el interior de la excavación, y es un nivel de reducidas dimensiones, no porque la ocupación fuese pequeña, sino porque, como ya hemos comentado en otras ocasiones, el abrigo del molino fue seccionado por las obras de canalización de la tubería de aguas residuales de la ciudad de Segovia, y gran parte de esa ocupación suponemos que estaría hacia el exterior del abrigo, con lo cual fue destruida y fue arrasada por esas obras. El objetivo este año es terminar los trabajos de excavación de este segundo nivel para tener acceso a quizá la joya de la corona. Bueno, efectivamente, a ver lo que nos encontramos, ¿no? Seguramente es un nivel igual de importante, restos igual de importantes que lo que hemos documentado hasta ahora. El objetivo desde el principio es el de ir avanzando poco a poco en el conocimiento de las ocupaciones humanas del abrigo del molino, y este año, como bien dices, estamos pues tratando de terminar este segundo nivel de ocupación, de terminar la excavación de este segundo nivel de ocupación, que nos va a permitir poder avanzar hasta llegar a las primeras ocupaciones que registran en el abrigo del molino. Con eso, pues bueno, en un plazo, seguramente a medio plazo, pues seguramente terminemos ya de las excavaciones, las investigaciones en el abrigo del molino, y podamos empezar a pensar pues en la publicación de todos los resultados y la difusión de todos los hallazgos que han tenido lugar. Hoy venimos a conocer vuestro trabajo diario. ¿En qué fases lo separaríamos? Bueno, la excavación se desarrolla, los trabajos de investigación en el abrigo del molino se desarrollan a lo largo de un mes, de cuatro semanas. En esas 4 semanas de trabajo de campo tratamos de hacer el máximo posible, es decir, tenemos solo un año, digamos, para estar a pie de yacimiento, y tratamos de aprovecharlo al máximo. Entonces, por un lado, está lo más llamativo, lo que la gente puede ver de una manera más clara, que es la propia excavación, como podéis ver aquí en el abrigo. Todos los restos que salen, pues lógicamente son procesados de manera muy minuciosa, desde todo el sedimento que es lavado con agua, tamizado, y luego, pues bueno, como ya veremos a continuación, en una mesa que tenemos aquí colocada a pie también de yacimiento, pues se hace el procesado de manera manual, buscando todos los restos que no son percibidos a simple vista en el yacimiento. Es decir, aquí hay restos de pequeño tamaño, como pues por ejemplo los restos de los pequeños roedores, e incluso de peces que también salen en el yacimiento, los peces que podemos pescar aquí en el río, y que durante la excavación no se ven, pero gracias a ese procesado integral podemos recuperarlos y podemos tener un conocimiento más amplio de cómo eran las ocupaciones humanas. Pues si te parece, vamos a subir para ver con qué herramientas trabajan y cómo lo hacen. Por supuesto. ¿Cuáles son las herramientas básicas de la excavación? Bueno, las herramientas básicas de la excavación, o la principal, yo creo que es la paciencia, ¿no? de los que estamos aquí trabajando. El trabajo, como veis, es muy lento porque tiene que ser lo más preciso, lo más cuidado posible. Se excavan apenas una porción de 2-3 centímetros del sedimento en el que está el nivel que se quiere trabajar en este momento, y como veis, como podéis apreciar, bueno, pues un trabajo bastante minucioso, bastante cuidado, que se hace o se intenta hacer con la mayor precisión posible. Básicamente con cuchillos y brochas.
Sí, cuchillos, brochas, a veces incluso con material todavía más pequeño, más fino, dependiendo de cómo es el sedimento, de cómo es el contexto que se va a excavar, pero bueno, pues fundamentalmente cuchillo, brocha, podéis ver aquí que poquito a poquito se va quitando las pequeñas capas de tierra, de sedimento que tapan los restos y bueno, ahí donde veis las chinchetas de colores, pues cada chincheta está marcando un resto arqueológico, un resto de industria lítica, de sílex fundamentalmente, o resto de fauna, pues fundamentalmente los restos de los animales que consumían, cazaban los neandertales que vivieron aquí. ¿Qué precauciones tienen que tener a la hora de realizar este trabajo? Bueno, pues la primera precaución que tienen que tener es su propia seguridad, ¿no? De tener cuidado bueno, estamos encima de un andamio, estamos dentro de un abrigo, estamos en un contexto, pues bueno, pues que hay que tener ciertas precauciones. Es seguro, pero bueno, hay que tener ciertas precauciones. Y luego a la hora de excavar, toda la gente, todos los voluntarios que están aquí participando ya tienen experiencia de campo, en otras campañas, en otros yacimientos, saben perfectamente lo que tienen que hacer y bueno, pues lo hacen, como veis, estupendamente. Son voluntarios que vienen de toda España, incluso tenéis alguno de Reino Unido. Bueno, sí, tenemos un estudiante de la Universidad Complutense que es del Reino Unido, pero todos los voluntarios que participan son de distintas universidades, de distintas provincias españolas y bueno, la mayor parte de ellos ya han participado en otras campañas de excavación y bueno, todos los años tenemos también una renovación, ¿no? Que también es necesaria para que bueno, gente nueva pues también se vaya iniciando en estas investigaciones. En estos cubos echan el material que ya sí que se va a analizar. Sí, todo, mira, todo lo que se excava, digamos, la metodología de excavación, si veis estas cuerdas que cuelgan del techo, nos están marcando metros cuadrados, ¿vale? Cada metro cuadrado luego se divide en pequeñas porciones que se van excavando e individualizando. Todos ellos ahora están excavando pues uno de esos sectores que componen ese metro cuadrado y todo el sedimento que extraen lo van metiendo en bolsas. Todo eso lo recogemos, lo lavamos con agua, con una malla, un tamiz de 1 milímetro, 1 o 2 milímetros, y todo el residuo, una vez seco, pues en una mesa que tenemos aquí muy cerca, pues se va triando, se va escogiendo y se van recuperando todos aquellos restos de pequeñas dimensiones que no se pueden ver a simple vista en la excavación. ¿Qué te ha llevado a participar en esta excavación de este yacimiento? Bueno, pues el año pasado ya, que se celebró entre agosto y septiembre, si no me equivoco, ya vine la segunda quincena, porque bueno, conozco a David y conozco a más gente que excavaba aquí, y este año pues he podido y me he aventurado también a venir otra vez aquí. ¿Qué estás estudiando? Estoy haciendo una tesis doctoral dentro de lo que es la rama de fauna, digamos, dentro de la arqueología, y bueno, pues esto siempre es una cosa que ayuda mucho, ¿no? ¿Consideras que es un yacimiento especial este del Abrigo del Molino? Hombre, pues bastante. Cuando te vas metiendo ya cada vez más en él, porque además tenemos varias zonas, por ejemplo, yo el año pasado estuve excavando sobre todo en una zona más alta ahí arriba, pues te vas dando cuenta de que bueno, pues van saliendo poco a poco cosas y oye, pues son bastante interesantes, desde luego. Estoy interesada en este periodo y quería comprender más cómo era y en las excavaciones cómo lo haces. Y también pues quiero especializarme en ello. ¿Has estado en alguna otra excavación? Sí, en otra, en Lérida, la Roca del Bous. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué te aporta tu carrera? Estoy estudiando ahora mismo arqueología en la Complutense de Madrid. Sí, voy a pasar a cuarto y voy a hacer mi trabajo de fin de grado sobre fauna en estos periodos. Así que para ir viendo cómo es la fauna y después ponerlo en el trabajo de fin de grado. ¿Le consideras especial este yacimiento? Sí, por el enclave que tiene, la importancia de los restos obtenidos y el avance de la metodología y de todo el avance científico, al fin y al cabo. ¿Has trabajado en alguno más? Sí, he tenido oportunidad de también estar en otros yacimientos como Atapuerca, así que sí, tengo experiencia. ¿Y qué os aporta este tipo de experiencias? Enriquecimiento personal, sobre todo. Gente que no lo hacemos con ánimo de lucro, que somos voluntarios, pero el enriquecimiento personal y el afán de conocimiento es lo que me motiva este tipo de labor. ¿Cuáles son tus herramientas? Mis herramientas, pues ahora estoy con un cuchillo, una brocha y una botella a modo de recogedor. O sea, muy sencillito. Muy sencillito. Tampoco necesitamos gran cosa, a no ser que ya aparezca algún resto un poco más delicado que se meten con escarpelos, palillos,
para que sea todo más metodológico y no romper ni fracturar el resto. ¿Y en estos días habéis encontrado ya algo especial? Sí, han salido algunas lascas Levallois que realizaban los neandertales, además de importantes huesos, industria lítica y restos faunísticos sobre todo. El siguiente paso, después de la excavación, es el lavado de todo el sedimento que has visto. Hoy no se va a realizar porque bueno, ya no solemos hacerlo todos los días para no acumular demasiado material. Y luego, una vez que se ha lavado todo el residuo, se pone a secar en esas bandejas que ves aquí. Y este es el sedimento, una vez lavado, en el que ya se pueden apreciar algunos restos de fauna, de industria lítica, que luego en la mesa van a separar ya minuciosamente. ¿Vosotros de qué os encargáis? Bueno, nos encargamos de revisar el material que guardan nuestros compañeros en yacimiento por sectores y cuadros, que yo no sé si os han explicado anteriormente. Lo dividen en bolsas con sus indicaciones y eso pasa a lavado, a la zona de lavado, donde se tamiza todo y se lava todo el sedimento. Esto es lo que queda, como podéis ver, y lo que hacemos es con pinzas ir triando, que es lo que hacemos, poco a poco, buscando el material que puede haber quedado. Es decir, hacemos una revisión muy completa, encontrando huesos muy pequeñitos, restos de talla y restos de microfauna, que son animales muy pequeños, que eso normalmente en el yacimiento es muy difícil de ver cuando estás excavando. Y lo vamos separando y seleccionando en diferentes bolsas, también con su cuadro, su sector y la fecha en la que se ha excavado para tener documentado todo. ¿Qué cantidad de restos suele salir de estas bandejas? Pues de microfauna, pues aquí se puede salir mucho porque si está muy sucio y cuando estás excavando no ves lo que hay. Y cuando se lava, pues al final microfauna puede salir mucho y a vez en cuando muchas lascas ahí te puede escapar. Depende de dónde viene el sedimento, pero algunos cuadros sí que sale mucha lítica o mucha microfauna. En algunos cuadros no hay nada. ¿Qué animales comían estos hombres? Pues aquí tenemos un montón de conejo, pero también había bastante caballo, ciervo y la verdad es que hay bastante fauna, pero lo más representativo será conejo o ciervo o caballo. Con estas bolsas, ¿luego qué se hace? Dividirlo por la gente que lo estudia, obviamente. Quien estudia la industria se le pasa a la industria, quien estudia la micro y la fauna más grande también. Y lo que se hace es estudiar por taxones o por tipo de tecnología y asociarlo al material que ha salido en el yacimiento para poder ver si tienen un contexto similar. Con la micro, por ejemplo, se puede dar mucha información sobre el paleoambiente en el que nos encontrábamos, si era un clima más cálido, un clima más frío. Y eso es muy importante, unos bichitos tan pequeñitos, como quien dice, pueden dar una información muy relevante a cómo vivían estos grupos en esta zona. Como también lo pueden dar la industria lítica que utilizaban. Bueno, la industria de ambiente ya no sé si te pueden dar mucha información, pero de su forma de procesar, de buscar materia prima, de cultura, al fin y al cabo, de cómo ellos realizaban una talla. Al fin y al cabo eso lleva unos procesos mentales que no es por azar, ¿no? Entonces eso también da mucha información. Y también para qué la usaban, obviamente. ¿Por qué habéis decidido venir aquí como voluntarios? Bueno, pues obviamente hemos estudiado arqueología y nos encanta, esto es nuestra profesión al fin y al cabo, y bueno, yo en particular soy de Segovia, entonces a mí me toca de cerca, ¿no?, el hecho de que aquí haya algo tan increíble, y porque al fin y al cabo es donde aprendes cómo se lleva a cabo una excavación, ves a pie de cañón cómo aparecen esos restos, el porqué, entonces es una gran oportunidad. ¿Es difícil pasar de identificar las figuras en un libro aquí sobre el terreno? Pues sí, porque hay bastante... Bueno, depende.
hay bastante diferencia entre la teoría y la práctica, pero cuando ves cada vez más restos, pues ya vas pillando cómo son. Porque en un libro, claro, en lítica, por ejemplo, no siempre va a ser lo mismo, que la morfología cambia y es mejor verlo en persona que leer en un libro. Pero claro, el libro es necesario para saber lo que estás buscando cuando llegas al campo. En estos trabajos de estos últimos días, ¿qué habéis encontrado? Pues hemos seguido encontrando mucha industria, mucha herramienta de piedra y también huesos de caballo, de cérvido, y hemos ido encontrando pues aún más. Así nada, y a poder ampliar un poco más la muestra de lo que ya se tenía. Bueno, la micro y eso no suele cambiar mucho de tamaño. Tiene los huesos muy vacíos. Con todos estos restos se trabaja durante todo el año. Sí, efectivamente, con todos los restos que se extraen de la excavación, luego todo el año estamos procesándolo, estudiándolo durante los 4 años que ya llevamos investigando en el abrigo del molino. Sacamos, como ya habéis visto, restos de microfauna, restos del macrofauna, que son pues, los animales de gran tamaño que cazaban directamente los neandertales, la industria lítica, pero luego hay otros restos que no se ven, que se toman directamente del sedimento, de la propia excavación, en muestras que vamos haciendo al final de cada campaña o en años alternos, dependiendo de la evolución de las investigaciones, como pueden ser el análisis de pólenes, por ejemplo, los carbones que se obtienen, el análisis del propio sedimento, distintos tipos de analíticas que se van realizando, el análisis de la cronometría, es decir, de las dataciones, para obtener cronologías y fechas que nos digan la antigüedad de los restos. Entonces, bueno, aquí hay gente, somos un equipo interdisciplinar, hay investigadores de varias universidades, centros de investigación, tanto españoles como del extranjero, y aquí, pues bueno, pues por ejemplo, para que te hagas una idea, los análisis de polen lo realizan investigadores de la Universidad del País Vasco, la microfauna también, las dataciones han participado investigadores de la Universidad de Sheffield, del centro de Riso en Dinamarca, de la Universidad de Colonia, que también son los mismos que nos están haciendo el carbono 14. Las otras dataciones de carbono 14 las estamos haciendo en Estados Unidos. El análisis de sedimentos, investigadores de la Universidad Complutense, del CSIC y del IGME. O sea, realmente fuera de la excavación, fuera del trabajo de campo, hay muchos más investigadores que están involucrados en las investigaciones y en saber más de cómo eran los neandertales del abrigo del molino. De todo este trabajo hay conclusiones desde el punto de vista geológico que nos hacen hablar de inundaciones puntuales en esta zona. Sí, uno de los elementos, digamos, importantes de la investigación es que no solo estamos avanzando en el conocimiento de las ocupaciones humanas, sino que el abrigo del molino es un punto importante para conocer cómo fue la evolución del Valle del Eresma, cómo se produjo, digamos, el encajamiento en el momento en el que estaban los neandertales en esta zona. Y sabemos que cuando se empezó a rellenar de sedimentos el abrigo del molino fue fruto de diversas crecidas que tuvo el río Eresma cuando sus aguas circulaban a una altura aproximada a la que estamos ahora, es decir, unos 10-11 metros por encima de donde se encuentra hoy el río. Es decir, hace unos 50.000 años el río estaba a esa altura, inundaciones que tuvo, no como las que se producen en la actualidad, sino incluso 10 veces más grandes de las mayores que podemos tener hoy en día registradas, y en esas inundaciones empezó a rellenarse el abrigo del molino, y cuando las aguas dejaron de penetrar en el abrigo, pues los primeros grupos humanos empezaron a entrar dentro del abrigo, dentro del yacimiento, y a ocuparlo. ¿Qué sabemos, gracias a este yacimiento, de estos primeros grupos humanos? Bien, los primeros grupos humanos que habitaban en esta zona del Eresma, en el abrigo del molino y en otros lugares que encontramos en el entorno, eran grupos cazadores-recolectores, eran grupos humanos seguramente de pequeño tamaño, por lo que sabemos de los neandertales eran grupos familiares, es decir, estaban compuestos por distintos miembros de una misma familia.
tanto adultos, ancianos como niños. Grupos con una gran movilidad, por lo tanto los yacimientos que tenemos, como en este caso el Abrigo del Molino, es un lugar seguramente de tránsito, un lugar por el que pasaban de manera ocasional, pero de manera reiterada a lo largo del tiempo, y cuando se encontraban en esta zona pues realizaban actividades cotidianas dentro de lo que era su modo de vida, ¿no? Su modo de vida cazador-recolector. Pues aquí sabemos que cazaban caballos, cazaban ciervos en el entorno de aquí del Valle del Ledresma, pescaban salmones, truchas en los ríos de la zona, y también seguramente recolectaban todo tipo de restos de materias vegetales que, pues que eran parte también de su subsistencia. ¿Sabemos número de habitantes que pudo tener, de los primeros habitantes en torno a la capital de Segovia? No se podemos decir un número a ciencia cierta. Sí sabemos que por otros yacimientos contemporáneos, como puede ser por ejemplo la cueva del Sidrón en Asturias, o otras cuevas similares en las cuales han aparecido restos humanos y se ha investigado sobre el ADN, esas investigaciones nos permiten saber cómo estaban compuestos esos grupos humanos. Y sabemos que podrían ser grupos de en torno a unas 20-30 personas aproximadamente. Sabemos también que los grupos eran patrilocales, es decir, son las mujeres las que se mueven de un grupo a otro. Eso implica que entre grupos diferentes tiene que haber momentos de intercambio, de conexión, de encuentro, para que esos intercambios se puedan producir entre grupos. Esos intercambios que tienen como objetivo, lógicamente, huir de la propia endogamia de esos grupos familiares. Por lo tanto, eso exige una gran movilidad para poder conectarse con grupos lejanos que puedan establecerse o se puedan empezar a ver relaciones entre ellos. Estamos trabajando en el segundo nivel, como nos decías al inicio. ¿Cuántos restos tenéis ya documentados, y de esta campaña cuántos creéis que van a salir? Bueno, no te puedo decir un número a ciencia cierta de lo que va a salir esta campaña, pero estamos hablando por encima de los 1000 restos de industria lítica, más de 1000 restos, más de 1000 restos de fauna, bastantes más. Esta campaña saldrán muchos más seguramente. Eso nos quiere decir que, según la pequeña superficie de excavación que tenemos, estamos hablando de que no tenemos más de 8 o 9 metros de excavación, es una densidad de restos muy elevada para un yacimiento que se encuentra en el interior de la península, con unas características en comparación con otros que conocemos de la zona. Pues eso nos está indicando que el Abrigo del Molino, en comparación con otros yacimientos conocidos de características similares, es un yacimiento relevante, un yacimiento importante. No solo por la densidad de restos, sino porque en el mismo yacimiento nos encontramos con varios momentos, varias fases de ocupación por parte de grupos de las mismas características. Hay que hablar de la continuidad del próximo año. El objetivo es el nivel 1. El próximo año es continuar con el Abrigo del Molino. Sabemos que todavía nos quedan algunas campañas más. Pues está siendo muy ilusionante este proyecto para nosotros. Este año hemos conseguido avanzar lo suficiente como para, seguramente el año que viene, poder estar ya hablando de que vamos a estar excavando las primeras ocupaciones que hubo dentro del Abrigo del Molino, lo cual pues ya nos abre la puerta a que en un futuro próximo podamos empezar a cerrar este primer capítulo de la investigación sobre los primeros pobladores de Segovia, sobre los grupos neandertales que habitaron en el Abrigo del Molino, y pues como te digo, en un futuro próximo empezar a ya difundir ya de manera tanto científica como socialmente todos los hallazgos que estamos encontrando. Pues nosotros con vosotros estaremos, compartiremos nuevamente una nueva campaña y esperamos esa publicación que nos pueda arrojar más luz sobre los primeros habitantes de la provincia de Segovia, de lo que hoy conocemos como Segovia. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a vosotros.